Uxue Barcos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Archalde. Aquí como parlamentaria, como portavoz parlamentaria de Geroa Bai, pero fue y además durante mucho tiempo diputada. ¿Ve esto y qué piensa? Pues supongo que lo mismo que piensan tantos ciudadanos, ¿no? En estos momentos creo que la aportación, con todos los matices, con todas las diferencias, pero la aportación de los representantes políticos es absolutamente esencial. Y la verdad que ver lo que acabáis de emitir, ese resumen de la sesión de esta mañana en el Congreso, pues produce una enorme pena, porque además, como bien dices, he sido diputado durante 3 legislaturas. Es una casa que admiro profundamente. He visto gente de un enorme nivel, como creo que en todas las cámaras y evidentemente en el Parlamento de Navarra, pero francamente pues produce un enorme dolor como ciudadana, repito, y bueno, como miembro que lo he sido de las Cortes Generales. Hablaba yo antes de la unanimidad que hemos vivido hoy en el Parlamento de Navarra. En el Congreso de los Diputados seguimos buscando la unanimidad, no sé si va a llegar algún día. ¿Esto va de cintura política? ¿Esto va de mano izquierda o de qué va? Y a veces también de las urgencias propias de algunas formaciones políticas y del mayor o menor acto de los dirigentes, ¿no? Yo creo que en sesiones como la de hoy lo que hemos visto ha sido también muchas urgencias partidarias. Y eso se deja notar, porque cuando hablamos de unanimidad, efectivamente, no hablamos de uniformidad. Yo creo que ha habido formaciones políticas que han expresado de manera más tajante en el Congreso de los Diputados posiciones muy divergentes con respecto a las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso tiene su momento de debate y luego el momento de encuentro. Y ha de haber un momento de encuentro. Evidentemente, el encuentro también, como digo, con diferencias. Pero aquí tenemos que remar todos en una misma dirección y eso creo que en estos momentos es inapelable. ¿Estás satisfecha con la gestión del Gobierno de España? No puedo compartir de ninguna manera todo, claro que no. Hay muchas dudas que parten primero de criterio diferente, en otras ocasiones de desconocimiento. Yo siempre digo que gobernar desde, en fin, el encuentro con unos amigos o con unos compañeros es muy fácil y luego la toma de decisiones tiene a veces resquicios que no se comprenden, como digo, porque no se comparten ciertamente, en otras ocasiones porque no se cuenta con el grado de información que quien tiene la responsabilidad de gobierno, en este caso Pedro Sánchez, tiene. Hombre, creo, será importante, como digo, que el momento en el que la crisis permita reanudar de alguna manera una actividad normal, habrá que analizar aquellas cosas en las que no se acertó. Y yo he sido crítica, por ejemplo, con algunas de las decisiones que se han tomado y he pedido que el Gobierno de Navarra siguiera colaborando, cooperando, pero nunca desde la inercia, es decir, no seguir a rueda, porque hay circunstancias que en cada comunidad se pueden seguir de otra manera o hay circunstancias que creo que se podían haber hecho de otra manera. Dicho esto, en el grueso, tenemos que aceptar que en estos momentos lo que existe es la necesidad de que todos rememos en una misma dirección. Y para remar en una dirección lo que tiene que haber es, pues capitanes de equipo. Los capitanes son en este caso aquellos que las diferentes cámaras, el Congreso de los Diputados, ha elegido sin mayoría. Eso también es una enseñanza o una reflexión que debe hacer el presidente del Gobierno de España, o en este caso creo que lo ha hecho la presidenta de Navarra, entender que debe contar con el Parlamento. ¿Rema usted en la misma dirección que rema la presidenta Chivite? Sin ninguna duda. Yo creo que compartimos y de manera clara y evidente un mismo objetivo, y es que Navarra pase esta pandemia de la manera menos dañina posible para sus personas, que encaremos la recuperación socioeconómica de la manera más fuerte para Navarra y por lo tanto para su sociedad, y por supuesto que en este camino nadie se quede atrás. Y eso no quiere decir, y lo hemos visto en el Parlamento de Navarra, que en ocasiones escenifiquemos preguntas, cuestiones o incluso algunas diferencias. Yo no diría diferencias evidentemente de hondura en determinadas cuestiones, sino peticiones en torno, pues como decía anteriormente, que trabajemos con la capacidad que Navarra tiene para sumar. Siempre digo que no se trata de que vayamos todos al mismo ritmo, sino de que todos aportemos de la mejor manera posible. Navarra debe sumar en la desescalada, debe sumar en salir de esta crisis, no asumir las medidas que se hacen de manera uniforme, y creo que en eso estamos viendo que se está llevando a cabo de una manera razonable. En líneas generales, ¿está satisfecha con la gestión de María Chivite? Vamos a ver, no es una cuestión de satisfacción, es una cuestión de necesidad. Creo que todos tenemos que remar en la misma dirección y en ese sentido lo he dicho siempre, la posición de Geroa Bai en la medida primero en que es miembro del gobierno, evidentemente. Y aquellas diferencias que hayamos podido tener se han salvado de manera privada, y aquellas, lógicamente, cuestiones que hemos querido exponer de manera pública, hemos tenido el Parlamento para hacerlo. Un Parlamento que, como ya contábamos antes, acaba de aprobar por unanimidad la creación de esa comisión especial para contribuir al plan Reactivar Navarra. Esa unanimidad
ha habido mucho que negociar detrás. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, el presupuesto que se va a destinar a este plan? Vamos a ver, creo que en estos momentos el Gobierno está pergeñando toda esa información y al Gobierno hay que pedirle la información en tiempo real, sin precipitación. Y creo que el otro día la consejera de Hacienda ha hecho una exposición en el seno del Parlamento de Navarra, creo que con datos que en nada puede pensar nadie que pretendiera engañar. Son datos duros, son datos de una previsión que luego se irá ajustando con el tiempo. Y por lo tanto, en tanto en cuanto no sepamos cuál es el escenario real de previsión para llegar al final de 2020, difícilmente podemos exigirle al Gobierno la financiación exacta y concreta. Tampoco puede tardar mucho más. Yo creo que una de las cuestiones que deben estar en manos del liderazgo del Gobierno en este plan, que yo he defendido siempre, con la aportación no solo democrática, sino necesaria del Parlamento, pero es el liderazgo del Gobierno que debe partir primero por explicarle a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, al Parlamento, por supuesto, como representante de los navarros en primer lugar, pero al conjunto de la ciudadanía, cuál es la situación exacta y real en esas previsiones. ¿Cuál va a ser la propuesta principal de Geroa Bai, sabiendo realmente, aunque no se sepan los números exactos ahora mismo, pero sí tenemos ya esa previsión, esa caída en la recaudación en más de 800 millones? Yo creo que las venimos haciendo, diría que incluso desde el primer día en que hemos tenido la ocasión de hablar de estos temas. Primero, yo personalmente como portavoz de Geroa Bai y socio, lógicamente, de Gobierno, con la propia presidenta Chivite, había que hacer desde el primer momento, primero, atender a las necesidades de los departamentos de salud, y desde aquí la felicitación a todo ese equipo. La felicitación y la congratulación. Creo que el reforzamiento que en la legislatura pasada se hizo de manera definitiva de todo el ámbito del Instituto de Salud Pública, con un aumento de 80 personas que engrosaron las filas del departamento de este instituto, creo que ha permitido que se trabajara de una manera mucho mejor. El esfuerzo que en este momento y en estos meses han hecho todo el personal sanitario, todo el departamento, también las personas que por designación política han asumido esa responsabilidad, es más que encomiable, felicitable, pero claro, en esa felicitación debe haber también un acompañamiento a las medidas que tienen. Nosotros hemos expresado claramente cuáles, por necesidad, esos pasos que hay que dar. Ese marco económico bien ajustado, cuanto antes y en previsión, lógicamente, la búsqueda de actuar, por lo tanto, y acompasar unos presupuestos que habíamos aprobado poco antes para un escenario completamente diferente, de manera severa y cuanto antes, y en ello está en estos momentos los diferentes departamentos del Gobierno. Búsqueda de ingresos, no solo en los fondos que Europa va a traer para paliar la crisis en sí misma, sino que tenemos que empezar ya a preparar los ingresos que podamos tener a proyectos concretos y en los que Navarra esté lo mejor preparada posible para los próximos presupuestos europeos 2021-2027. Hay que ajustar también, hay que ver qué manera de ajustar los gastos que teníamos previstos, y todo eso es un bloque uniforme. El techo de todo ello, el frontispicio, creo que es compartido en el Parlamento, y lo decíamos antes, ha sido, digamos, el leitmotiv del Gobierno, y lo es de los grupos que lo apoyamos, y es que de esta tenemos que salir todos juntos. Muy bien, pues háganlo bien, porque desde luego lo que ahí pase será lo que vivamos el resto. Pídannos esfuerzo y deseennos acierto. Yo creo que no se nos puede exigir el acierto, sí el esfuerzo, y normalmente con el esfuerzo y la honradez suele llegar, si no el acierto pleno, desde luego sí, yo diría la mejor de las herramientas para el conjunto de la sociedad. Desde luego es el posicionamiento de Geroa Bai, clarísimamente, además reconociendo el papel de cada una y cada uno de nosotros, desde luego remando todos y con mucho trabajo. Muchas gracias, Uxue Barcos. Un placer siempre.